Acá espérenme un segundo. Bien. ¿Están viendo este título, La compulsión histérica? Bueno, Freud acá lo plantea de un modo así bien esquemático. Y dice, fíjense, esto de lo hiperintenso, lo que aparece en la conciencia provocando efectos que no tienen que ver con lo que eso representa conscientemente para un sujeto. ¿Mm? Por ejemplo, ¿por qué Elizabeth sentía dolor en las piernas y tenía una evocación agradable, digamos, ¿no? O no, una nostalgia de una situación amorosa agradable? Entonces dice, hay una representación hiperintensa, injustificada en sus efectos, algo que produce un efecto que no tiene sentido conscientemente y nos interpela. Entonces hay un desprendimiento de afecto, inervaciones motrices, impedimentos, bueno, todo lo que le suene a Elizabeth está bien, porque es esto, ¿no? Esa angustia, el dolor, lo que ese dolor impide, ¿sí? Y dice Freud que estos impedimentos, cuando el que relata por qué ocurren, aparecen como incongruentes en su ensambladura en el decurso del pensar consciente. ¿Sí? En el pensar consciente aparece como algo incongruente, pero a su vez esta idea de hiperintenso es como que Freud ya en los inicios está hablando de algo que lo va a reformular y volver a pensar recién. Todo esto se va a pensar, digamos, a fin de año, cuando vemos Pulsión de Muerte. Todo esto se vuelve a reformular, pero se retoman muchas de las ideas que están acá. Esta idea de la representación hiperintensa, de lo que es incongruente con el pensar consciente, tiene eh, la estofa, digamos, tiene la textura de la repetición, de algo que insiste y que no se puede enlazar, ¿no? Entonces, se comportan, dice Freud, bueno, y usa estos términos advenedizos. Esto va a volver cuando veamos en el texto Lo inconsciente ya de la metapsicología de 1914. Pero ¿qué pasa? Dice Freud. Mediante el análisis, o sea, en análisis, no hay otra forma, mediante eso que se producía, como habíamos visto en Elizabeth, como nuevo acto psíquico en análisis. Ustedes díganme si yo hablo muy rápido o voy más despacio, ¿eh? Por favor, tomen el micrófono y díganmelo, porque a veces yo, viendo la pantalla, parece que hablara sola. Mediante el análisis se averigua el proceso por el cual A presenta la incongruencia, A insiste en la conciencia y provoca llanto. Lo dice así, de un modo como muy esquemático, pero no sirve para pensar. Después del análisis se encuentra, o sea, en análisis, a partir del nuevo acto psíquico que se produce en la relación con el analista, se encuentra una representación B, que con derecho provocaba llanto y que se repite. ¿Sí? Ese recuerdo del que no dispone, como traía Franco antes. Entonces dice Freud, o Freud hace esta elaboración acá. Dice, bueno, B, lo que aparece en análisis, mantiene con A, que era lo que insistía en la conciencia, provocando angustia, una relación determinada. Determinación, nexos causales, tal cual lo plantea en la carta 52. En la vivencia, esta de orden sexual, esta que está en una fase anterior, estaban A y B asociadas, ¿no? Entonces él lo pone así, A más B. Pero ¿qué pasaba? A era algo nimio, colateral, digamos, no era importante. Pero B, la que se excluye, la que cae en este proceso de transcripción, era apta para producir ese efecto, ¿sí? Efecto que es permanente porque insiste en el recuerdo de A. Entonces dice Freud, A reemplaza a B. A es el sustituto de B, es símbolo de B, pero no totalmente, no lo simboliza totalmente. ¿Por qué? Porque además hay descarga, digamos, mediante angustia, podríamos decir, hay displacer. O sea que el símbolo no es una traducción, sino que es una transcripción fallida. Esto hay que pensarlo en la idea de símbolo en Freud, en la formación de síntomas. No se trata de una traducción lograda, porque él da el ejemplo acá, dice, pero no funciona como algo que es un símbolo, que esta diferencia del símbolo y el proceso de sustitución por simbolización en el síntoma, Freud también la trabaja de algún modo en el sueño, porque acá da el ejemplo, fíjense,
Dice, pero no es un símbolo en el que todos sepamos a qué remite. En ese símbolo algo cae, algo no es traducido. Dice, porque por ejemplo, si dos personas, dos hombres en aquella época, no sé, se baten a duelo y ponen en ese duelo como símbolo de la dama un guante, ¿sí? Ese guante de la dama, ambos saben que representa el amor de esa mujer, ¿sí? Comparten ese símbolo, ¿sí? Entonces está logrado ese símbolo en cuanto a lo que representa, remite a algo. Es un símbolo acordado socialmente. El guante representa a la dama, bueno, era un código de época, creo que anterior a Freud también. Pero en esta formación de símbolo no se sabe en lugar de qué está. Es decir, que hay algo que se pierde, que cae en esa transcripción, ¿sí? Entonces, la formación de símbolo es consecuencia de la represión. No es un símbolo como un símbolo socialmente aceptado, que siempre es algo que representa una bandera, ¿sí? Una camiseta de fútbol. Sabemos a qué remite, todos sabemos a qué remite, es un saber del que se dispone, mientras que esta formación de símbolos, que es posterior o que es consecuencia de la represión, supone una sustracción de saber. De B no se sabe nada, no se puede recordar. Entonces él dice, se piensa con A porque no se puede pensar con B. Así lo dice Freud. Quien llora a causa de A desconoce, por eso no es una formación de símbolo como un símbolo social, desconoce la asociación a B. ¿Pero por qué? Porque lo que está en juego es esto, la represión. Entonces ya empezamos a también ubicar que la represión, ¿sí?, incluye un desconocimiento, pero un desconocimiento que es esto que traía, por ejemplo, como el del recuerdo encubridor, como el de la laguna, como el de la imposibilidad de asociación. La represión supone una sustracción, ¿sí? Hay algo que cae en el saber, hay algo que se pierde ahí. Entonces, acá es donde él ya no diferencia tanto represión, o sea, articula más bien, perdón, represión de compulsión. Entonces dice, esto que insiste en la conciencia es compulsiva. Ya no va a tener que ver con repetición del placer, o en todo caso ese placer va a tener que ver con algo del displacer. No era con ustedes, creo que era el viernes, hablábamos de esto, de esta satisfacción en el síntoma, que por supuesto tiene algo de placer, pero implica desplacer, pero también responde a un placer, porque es una satisfacción. Entonces, bueno, estábamos en esa cuestión. Por eso Freud va a hablar del principio del placer y del principio del placer-displacer. Como esta negociación, este equilibrio siempre no logrado. Entonces dice, A es compulsiva, esta representación hiperintensa, que ahora lo vamos a ver en Emma como un impulso de huida, y B está reprimida, ¿sí? Se ha adjudicado a algo que se sustrajo a B. Esto es lo que después vamos a ver como investidura. Hay un desplazamiento de la carga, podríamos decir, que tiene B. Por eso A aparece como incongruente en la conciencia. ¿Y por qué se produce, dice Freud, el proceso de represión? Estas representaciones, o sea, B, la asociación de A-B en todo caso, provocan displacer al yo. Y son representaciones que atañen a la vida sexual. B es un complejo de investiduras, está excluida del proceso del pensar. Resistencia a pensar con B. Bueno, recuerden, Elizabeth. La compulsión que ejerce A es la medida de la resistencia de B. Bien, o a B, perdón. Entonces, y Freud se va a preguntar por las razones de esa represión y va a ubicar un enigma, porque acá es más o menos también lo que queda al final de la carta, porque él dice, bueno, ¿por qué será que lo sexual es como algo que se incrementa con el tiempo? Dice, ¿por qué es reprimible? ¿Qué hace que las representaciones sexuales sean reprimibles? ¿Se trata de la intensidad del afecto penoso? Esto no las diferencia de otras representaciones que también pueden ser penosas. Hay otro carácter de lo sexual
esperen, que desencadena, no me falta una A, la represión. Más allá de la cantidad de o la intensidad. Esto porque por ahí se puede entender mal. O la intensidad. Entonces, la diferencia entre lo normal y lo patológico, Freud la va a ubicar en lo temporal. ¿Sí? Lo sexual como trauma, porque lo sexual no siempre tiene que ser displacentero. ¿Cuándo lo sexual se vuelve displacentero? Por lo tanto, traumático. Bueno, por Elizabeth sabíamos que también tenía que ver con que sea un conflicto, con que genere un conflicto. Pero también es por la diferencia de fase, lo que él ubica en la carta 52. O sea que no es solo la intensidad, sino digamos, la diferencia en cuanto al desarrollo sexual y a lo que él llama el desarrollo psíquico. Hay como un destiempo ahí, hay como un demasiado antes o demasiado después, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo que él da, la protoncerdo. La protoncerdo, bueno, este título, que en el original no está en griego, pero después sí, simplemente vamos a tomar la aclaración que nos da la nota al pie, que no sé si es de Strachey o del mismo Freud. No, es de Strachey. Espérenme un segundo. Es de Strachey. Bueno, este término extraño que aparece acá, que sería, algunos lo han traducido o lo han transcripto, digamos, como, pero no es esto lo que dices, la primera mentira histérica. En realidad, protoncerdos tiene que ver con la lógica de los silogismos en Aristóteles. ¿Ustedes vieron algo de eso en filosofía? Calculo que sí, el silogismo en Aristóteles o en la secundaria. Yo ya lo tengo un poco olvidado, pero supongo que ustedes lo tienen un poco más fresco, ¿no? Lo que era la estructura de los silogismos, ¿se acuerdan? Que hay una premisa mayor, una premisa menor y después una segunda premisa y luego una conclusión a partir de la articulación lógica de esas dos premisas, ¿sí? Algo así. Lo digo un poco olvidada del tema. Pero, ¿qué quería decir la protonceudus? Para Aristóteles, ¿no? Que la premisa mayor era falsa. O sea, la premisa fundamental, todos los hombres son mortales. Bueno, esa no sería una premisa falsa, pero hay algo en la formación de síntomas de la histeria que la premisa mayor de donde partimos para la deducción, ¿sí? Es falso. Ahora vamos a ver dónde ubica Freud lo falso. Entonces, la conclusión va a ser fallida. La conclusión no va a ser correcta. Dice Freud, si seguimos esa premisa falsa, la conclusión no va a ser correcta. Entonces, partir de una premisa falsa. Digo, de la premisa mayor falsa. ¿Está? Entonces, vamos a ver cuál es la situación que nos cuenta Freud acá. Yo se las voy a leer, por lo menos algunos fragmentos. Entonces, la aclaración de la protonceudus es esto, es una premisa mayor falsa en un silogismo, ¿sí? Que da como consecuencia una conclusión falsa. La conclusión en esto que va armando Freud es el síntoma. Entonces, ¿cuál va a ser el síntoma para Freud acá? Voy un poquito para acá, a la otra pantalla, si les veo las caras, porque... Entonces, total, ustedes tienen ahí las tres momentos que presenta Freud, ¿sí? La primera es Emma en la sesión con Freud, ¿sí? Emma está hoy bajo la compulsión de no poder ir sola a una tienda. Eso es lo que ella le relata, ¿sí? Ella hoy con Freud, hablando de lo que le pasa. ¿Qué le pasa? No puede ir sola a una tienda. Y él lo escribe como compulsión, algo que le pasa todo el tiempo. ¿Sí? No puede salir, bueno, se imaginan hoy, en la situación que estamos viviendo. No puede ir sola a una tienda. Y acá Freud es interesante porque en todos los textos, así como vimos en Elizabeth, él va subrayando, va marcando algunas palabritas, digamos. Porque en esas palabritas está esto que traía Fausto, de lo que se transcribe, que queda como suelto y que no tiene relación con el resto. ¿Por qué? Porque ella no puede ir sola,
señala Freud, sola, está sola con él, no puede ir sola a una tienda. Entonces, él dice, esto, podríamos decir, es incongruente, no se justifica. ¿Por qué? Porque ella ya es grande, dice, como fundamento, un recuerdo de cuando tenía 12 años. Entonces dice, aparece lo que lo que yo les mostré, este esquemita que les estoy mostrando, esperen que voy a la pantallita, aparece una primera escena, un primer recuerdo, que Freud ubica como escena 1. A esta le pone 1. Es segunda en el tiempo, porque en realidad es en la pubertad, pero él lo pone 1 en el recuerdo, en la reconstrucción de Elizabeth. Y esto ocurre cuando ella tenía 12 años, en la pubertad. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces dice, ¿cómo fundamenta ella que no puede ir sola hoy a una tienda? Lo primero que recuerda o lo que va armando a partir de sus asociaciones. Un recuerdo donde cuando tenía 12 años, poco después de la pubertad, fue a una tienda a comprar algo y vio a los 2 empleados, de los cuales guarda memoria de uno, dice. Los empleados se reían entre ellos, ¿sí? Y salió corriendo presa de un afecto de terror. Entonces, en esta escena vio a los empleados reírse entre ellos. Afecto de terror. ¿Y qué piensa? ¿Qué enlace arma ella ahí? Se ríen de sus vestidos. Y al mismo tiempo piensa que uno de ellos le gustó. Si esto lo vemos en el esquema que nos presenta Freud, acá aparece esta primera escena, los recuerdos de los que ella dispone, ¿no? Fíjense que Freud acá hace unos esquemas bastante extraños. Esto es, ¿lo ven en lo que les estoy mostrando? Esto que está de este lado, digamos, acá tenemos todo el funcionamiento de la carta, de la transcripción, en este otro esquema. Esto es lo que ocurre hoy. Está sola en la tienda y tiene estar sola en la tienda le produce el efecto de la huida, la angustia y tiene que huir. Estas flechas, que ustedes van a ver acá, ¿sí? Por acá, aparecen más vinculadas a lo que sería un desprendimiento de afecto, mientras que los círculos aparecen más vinculados a las representaciones o a las huellas en términos de la carta, pero aparecen unas flechas que tienen que ver con los desprendimientos, con algo que no queda totalmente, podríamos decir, atrapado entre esas representaciones, ¿no? Algo que queda como de más, ¿sí? Que no termina de elaborarse. Por eso hay angustia o huida, ¿sí? Aparece esta flecha con la huida. Acá, a la derecha del esquema, aparece lo primero que ella cuenta, que no puede ir solo a una tienda, que eso le produce mucha angustia y que tiende a huir. En negro aparecen los primeros recuerdos. Esto que, si yo tuviera algo para dibujar acá, pondría escena 1 y estarían todos los redondelitos negros, lo que ella puede recordar, los recuerdos de lo que dispone. Podríamos decir la transcripción, ¿sí? A representaciones, palabras de la que yo conciencia dispone. Acá Freud, yo digo yo conciencia porque es los términos que usa Freud. Después, el yo no va a ser homologable a la conciencia, pero acá lo usamos en estos términos. Entonces, empleados, risas, vestidos, desprendimiento sexual. Entonces dice Freud, lo primero que ella trae como fundamento de su huida es que se reían de sus vestidos y que uno le había gustado. ¿Sí? Entonces dice, esto realmente se presenta como verdaderos enlaces, bueno, sí, como enlaces falsos, dice, porque, a ver, dice, el nexo entre estos fragmentos como el efecto de la vivencia son incongruentes, incomprensibles, digamos, porque, a ver, por un lado, si uno le gustó, ¿por qué tendría que huir? ¿Por qué piensa que se ríen de sus vestidos? ¿Y por qué esto traería como consecuencia no poder estar sola hoy en una tienda? Entonces él va con todos los argumentos que uno conscientemente haría y le dice, bueno, si ella ha sentido displacer a causa de que se rieran de su vestido, hace tiempo que eso estaría corregido, desde que se viste como una dama. Dice, por fuerza
Y nada cambia en sus ropas por el hecho de ir sola a la tienda o acompañada. Que no es protección lo que necesitas así, porque ella dice que si va, aunque sea acompañado por un niño, ya puede ir. El tema es no estar sola. ¿Mm? Y es algo inconciliable que uno le gustara, digamos, y acá aparece esto de por qué no repetir lo placentero, o por qué repetir lo placentero podría provocar un intento de huida o angustia, si acá hay algo vinculado al placer, ¿no? Entonces, ¿cómo se repite? Y en la repetición provoca displacer. Entonces, los recuerdos despertados, dice Freud, la escena 1 de la pubertad y de los empleados no explica la compulsión a huir, ni el determinismo del síntoma. Toma como síntoma esta compulsión a huir. Entonces, eso que es la compulsión a huir, la angustia de estar sola en una tienda, es lo que antes ubicamos como A, así en grandes términos, ¿sí? Lo que insiste, porque no puede ir nunca sola a la tienda, ¿sí? Y esta escena primera que trae sería lo que puede asociar conscientemente, pero muestra una incongruencia, una especie de deformidad, una idea de algo transcripto, pero que responde, pero no traducido. No sé si se entiende, tomando las premisas de la carta, en el sentido de que eso que se transcribe como lo que le provoca displacer, pareciera responder a algo otro que lo que está diciendo. ¿Sí? Como que está diciendo más de lo que dice, pero no sabe más. Hay algo que está diciendo de más, pero que a su vez no está diciendo. ¿Sí? A ver, estamos por acá. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? En el chat no hay ninguna pregunta, Nora. ¿Se escucha? Se te tilda. La compulsión, Sí, perdón. se te tilda un ratito. ¿Viste? Porque me dice que no respondía. A ver, esperen que corro esto. No. Espérenme un segundo. Ahora sí. No, ¿saben qué? Estaba descargándose la compu. No resiste, pobre. Bueno, ahí vamos. ¿Me escuchan? Ahora volvemos a las filminas. Claro, la compulsión, lo que insiste hoy es no poder ir solo a una tienda. Ahí ubica Freud la compulsión. ¿Mm? Y esa angustia por estar sola en una tienda. Entonces, pero si la acompaña un nene, lo resuelve, digamos. Y lo que aparece como primer fundamento, o sea, los recuerdos de lo que ella dispone, esperen que vuelvo a la filmina, a lo anterior. Esto es el esquema de Freud, este es el dibujo de Freud. Lo que yo les había armado ubica las escenas, ¿no? Acá hay unas Ven que preguntitas. estábamos por acá, acá. Eh, ahí voy, ¿eh? Entonces, esperen, es esto nomás. Aparece una primera, la compulsión es esto. Emma, ven, no puede ir solo a una tienda. ¿Sí? La compulsión a huir. Y ella dice, porque no puedo estar sola, ¿no? Entonces, lo primero que aparece es este recuerdo. Digamos que para Freud presenta enlaces falsos, incongruencias, ¿sí? Algo que dice de más y algo que no dice. Sí, ahora sí, los escucho las preguntas. Dale. Léeme la mayor, Eh, así no cambio de no pantalla entiendo porque dónde después se me está hace lío. lo placentero. Está en una filmina anterior la compulsión, ¿cuál?
serían todo esto? Porque primero hay Eso chicos que se sí. ríen de ella. Vuelvo a leer. No escuché eso. ¿Cómo? No entiendo dónde está lo placentero. Estaba en una filmina anterior. La compulsión, ¿cuál sería en todo esto? Mm, Porque primero hay chicos que se ríen claro. de ella, uno de ellos le gusta y el segundo recuerda un hombre pellizca sus genitales. ¿Dónde estaría el recuerdo placentero? Esa es toda la pregunta. Claro. Porque acá, acuérdense, me parece, ¿quién es la que está preguntando? Se te tildó recién un ratito, ¿no? Ahora no sé si recién empezaste a hablar o ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? Julieta Balastiani. Julieta. No, Julieta, perdón. escúchame. Ah, no, no, pará, porque son dos diferentes. Jessica y Julieta. Jessica y Julieta, bueno, pero cuando ustedes remiten a la compulsión, me parece que están entendiéndolo desde esta diferencia que hacía Freud. Por eso yo les decía, esta diferencia por ahí la podemos volver a pensar, porque en la carta 52, él dice efectivamente que cuando se repite, ¿no? Algo de lo sexual, pero que es de una fase anterior, produce compulsión. Y cuando produce, perdón, no sé cómo lo dije, cuando se repite algo del orden de lo sexual, pero que corresponde a una vivencia anterior, se repite como recuerdo, y es placentero, algo del orden de una vivencia sexual placentera, ¿sí? Cuando se repite es compulsión, pero si es placentero, mientras que si es desplacentero produce represión. Lo que está diciendo Freud acá es que la compulsión es consecuencia de un proceso represivo. Ahora, tal vez no hay que sacarle esta idea que ustedes preguntan y es, ¿pero hay algo placentero allí? Porque si es algo del orden de lo sexual, entonces eso que se repite es placentero pero produce displacer en la conciencia. Me parece que esto va a tener que ver con lo que ustedes ya empezaron a ver sobre los principios del acaecer psíquico, ¿sí? Pero justamente la pregunta de ustedes es muy pertinente porque en eso que se repite algo del placer ocurre en un sistema y es displacentero para otro sistema, o en esa negociación de sistemas, ¿sí? Inconsciente y preconsciente conciencia, aparece esta negociación entre lo placentero y lo displacentero. Entonces, la compulsión, Freud la va a articular acá con la represión, la compulsión, que es ¿cómo les diría? Este impulso de huida repetido cuando está sola en una tienda, tiene que ver o se asocia con una vivencia que implica placer en un sistema, produce un proceso de represión. ¿Dónde está el placer? Es muy buena pregunta. Pero acá no lo ubica como placentera la compulsión, sino como un síntoma. ¿Sí? Como el síntoma a huir ante determinadas circunstancias por estas asociaciones que él va reconstruyendo. ¿Sí? Vamos de a poco, pero está bien la pregunta. Yo no la contestaría tan rápido. Entonces, un segundo recuerdo, pero ahora, dice, hay una exploración ulterior, o sea que esto es una construcción posterior. ¿Eh? ¿Vieron cómo va armando un tiempo hacia atrás, que es una construcción en el análisis? Entonces dice, descubre un segundo recuerdo que Emma pone en entredicho haber tenido en el momento de la escena húmeda. Es decir, que Emma no disponía de ese recuerdo cuando ella siente ese afecto de terror ante los empleados, donde, como vos decís, ¿cómo puede ser que algo placentero, uno le gustó, le provoque angustia? ¿Se entiende? Me parece que la pregunta es muy pertinente, porque justamente si alguien tiene un micrófono, listo, algo le provocó, porque podemos pensar, si a alguien le gustó, esto dice Freud, hay un desprendimiento sexual que lo podemos considerar placentero. Pero ¿y entonces por qué aparece el afecto del terror? Vieron que ahí se articulan la compulsión y la represión, digamos. ¿Mm? Entonces, a su vez dice Freud, esto no justifica que ella tenga que huir hoy de cada vez que va a la tienda sola.
digamos. Porque, ¿cómo sería? Si hay algo placentero y le gustó, ¿por qué hay terror? ¿Por qué tuvo que huir? Entonces lo que ella arma era, se ríen de sus vestidos. ¿Y qué tendrá esto de risa, vestidos? Subraya estos términos, Freud, ¿no? Entonces dice, un segundo recuerdo. Tampoco hay nada que pruebe esto último. Dice, siendo una niña a la tienda de un pastelero para comprar golosinas. Y este caballero le pellizcó los genitales por debajo de su vestido. ¿Mm? A través del vestido, a través del vestido. A través del vestido. No obstante, la primera experiencia acudió ahí por segunda vez, ¿no? Entonces, luego de la segunda no fue más. Ahora bien, se reprocha, cuando ella trae este recuerdo, se reprocha haber ido por segunda vez. Como si de ese modo, fíjense cómo esto queda insistiendo y cómo esto queda escrito, lo hubiera provocado, ¿no? Como si esa segunda vez, ¿qué pasó ahí? Queda ahí acción asociativa entre ambas. Dice, bueno, No, la no, conexión, se sí, te perdón, cortó ¿cuándo, se te cuándo? Bueno, no, cortó dije escena uno y escena 2. Dice Freud, lo de la mala conciencia oprimente, ¿está eso? ¿Quedó? Porque ella se pregunta, digamos, cuando puede traer esto a análisis, cuando puede enlazar esto, la pregunta de Emma es, digamos, tiene que ver, ¿me escuchan? Ahora quiero saber si me escuchan. ¿Se escucha Sí, bien? Ah, bueno. ahora. La pregunta de Emma acá, y esto es muy interesante, porque esto también tiene que ver con lo que habíamos encontrado en Elizabeth, no tanto el descubrimiento del secreto, por el amor por el cuñado, sino lo que aparece cuando ella se plantea por qué estoy en esta posición, o estoy en una posición detenida, paralizada, no puedo avanzar un solo paso. Acá en Emma aparece esto. ¿Por qué volvió? ¿Por qué volvió una segunda vez? ¿Eso tiene que ver con que ella haya provocado el atentado? Pareciera que esto es lo que no se puede enlazar y que insiste en la compulsión, ¿no? Insiste disfrazado y, bueno, no es una traducción, ¿sí? Pero hay algo ahí que Freud llama mala conciencia oprimente, ¿sí? Sí, creo que lo llama así, que es lo que de algún modo queda insistiendo, digamos, mediante la angustia, mediante esta inhibición o este intento de huida en Emma. ¿Mm? Entonces, si aparece para ella algo placentero, inmediatamente se liga con algo prohibido y algo displacentero. Por lo cual, claro, Freud no entendía, digamos, y dice, no es fundamento esto, o aparece como incongruente, que si uno de ellos les gustó, lo cual sería algo placentero, ¿por qué tuvo que huir? ¿No? Y aparece este conflicto de que habíamos situado en Elizabeth entre algo del orden de lo erótico y en ese momento algo del orden de lo moral, pero a partir de un conflicto previo que se resignifica o que toma ese valor de conflicto recién en la pubertad. Entonces dice, ¿por qué? Porque recién en la pubertad, para Emma, aquella situación tuvo una connotación sexual. En este momento Freud no pensaba en la sexualidad infantil. Entonces, lo traumático era esta sexualidad del adulto, ¿sí? Eh, produciendo un atentado, produciendo una invasión de lo infantil, ¿no? Pero después esto lo va a pensar de otra manera. Pero sin embargo, acá lo que queda dando vuelta, lo que me parece que es muy interesante, cómo esto se articula para Emma, cómo esto se transcribe para Emma, más allá de los signos perceptuales, digamos, cómo esto se enlaza por nexos causales y que son, digamos, aquellos que le hacen preguntarse sobre su posición. No sé si se entiende esta idea. Avanza un poquitito más en lo que dice Freud.
Y en cómo él fundamenta esto. A ver si lo puse por acá, estábamos acá. Dice, y acá aparece justamente cómo van enlazando la construcción de ambas escenas, de la escena 2. ¿Qué es lo que dice Freud? Me faltaba la asociación entre las dos escenas. ¿Por qué la risa de los empleados le provocó ese terror? Bueno, dice, esa risa de los empleados evoca de un modo inconsciente, si esta evocación siempre es mediante esos nexos causales que aporta la determinación inconsciente, la risotada del pastelero. Está sola en la tienda, se ha vuelto puber. Hay algo, además es interesante esto que Freud lo ubica como escenas, ¿no? Donde lo que insiste también es cierta posición de ella, ¿no? De estar como expuesta a un otro. Pero claro, no solo se ha vuelto puber, sino que en esa escena de la pubertad es ella la que encuentra una excitación sexual, digamos, o la que se encuentra ante un desprendimiento sexual, lo dice Freud. Sin embargo, en esa escena de puber, digamos, cuando a ella le gustan los empleados y le da terror, no recuerda el atentado, sino que siente angustia ante los empleados. Profe. Entonces, sí, una idea más ahí les quiero decir, porque ¿se acuerdan que la defensa patológica de la Carta 52 decía un displacer nuevo? Termino esta idea y hablamos todo lo que quieran. La angustia es el modo en el que esto se transcribe mal, porque ni siquiera logra representarse, es solo un displacer, ¿sí? Algo que no queda ligado ahí, ¿sí? Entonces, acá aparece esta idea de que el recuerdo provoca un afecto nuevo, ¿no? Un desprendimiento sexual, dice Freud, pero que se transpone inmediatamente, o yo diría que se aparea con angustia, no sé si se transpone en angustia, porque ella recuerda que le gustó uno de los empleados, pero a su vez esto la angustia. Eso, sí, ahora sí, los escucho. Sí, profe. Y yo estaba pensando que la asociación ella la hace desde la pubertad con una participación, diríamos, de los diques anímicos, que en el momento que ella se da cuenta de esa vergüenza o de esa, entre comillas, culpa de decir, pero no la hizo en la infancia. O sea, ella no se sintió como que provocó el atentado en la infancia, sino en la pubertad. Exactamente, muy bien. Como que es en la pubertad donde aquello cobra la connotación de prohibido y es displacentero. Pero a su vez no dispone de ese recuerdo tampoco, fíjate. Hay algo que la involucra de otro modo. Por eso me gusta ubicar esto de los nexos causales como ese punto de sustracción, digamos, donde hay algo de la verdad del sujeto que no sabemos y que él no sabe de lo que él no dispone, ¿no? Esto de la mala conciencia oprimente. Pareciera que eso enlaza, porque realmente no había ninguna razón para huir de una tienda donde uno de los empleados le gustó, pero porque esto provoca angustia, ¿sí? No sé si ahí ven esto, ¿vieron lo que vimos en la carta que decía, defensa patológica, se transcribe porque provoca un displacer nuevo? Claro, porque pareciera que en aquel momento no provocó ese displacer. Es como que en la pubertad aquello cobra una connotación sexual que en su momento no tuvo. Exactamente, como dice María. Cuando vos dijiste que es anímico, ya estás pensando en la represión. Mientras que Freud todavía no lo pensaba, él decía, bueno, esto en la pubertad es sexual, en la infancia no. Digamos, o no tiene, pero alguna marca quedó. También hay algo, por eso él decía en la carta, dice, pero ¿qué pasa con las vivencias sexuales? Dice, tienen tal intensidad que va creciendo en el tiempo. ¿Se acuerdan que yo les decía esta idea de una huella que tiene una especie de potencia de inscripción? Hay algo que se anticipa y que cobra un sentido recién en un segundo tiempo. O sea, ese trauma es eficaz en el segundo tiempo. A partir de, como decía María, funcionan ciertos diques anímicos. O dice Freud, a partir de que ella lee, digamos, o interpreta aquella vivencia
como algo del orden de lo prohibido y que le provoca esta mala conciencia oprimente. Exactamente. Me parece muy bien esa acotación, ¿no? Entonces dice, claro, y Freud como lo dice esto que vos decías, dice, junto que con el pastelero es recordado el pellizco a través del vestido, pero ella entre tanto se ha vuelto puber. El recuerdo, esto es muy interesante, porque en la carta está dicho, pero es como difícil de pescar, ¿no? El recuerdo despierta, cosa que en aquel momento era incapaz de hacer, un desprendimiento sexual que se transpone en angustia. Es decir, es por ese segundo momento que aquel recuerdo enlaza lo sexual a la angustia. Con esa angustia tiene miedo de que los empleados pudieran repetir el atentado y se escapa. El pellizco a través del vestido, sí, sí, porque después Freud va a decir que en realidad toda la escena del pastelero está de algún modo transcripta como símbolo en el vestido. Como dice el pellizco a través del vestido, esperen que leo lo que dice Jessica, algo así, exactamente. Sí, ¿escucharon esto que dice Jessica? Jessica, ¿vos podés hablar por el micrófono? Comenta esto porque es interesante, muy interesante. Ay, se volvió a cortar mucho, empezamos de nuevo con los cortes. Leo lo de Jessica, no te funciona el micrófono, con razón. Bueno, leo lo que dice Jessica Valesiani, ¿me escuchan? Es muy interesante. Dice, ¿y por qué subraya el tema del vestido? ¿Encuentra ahí un lazo entre la escena del pastelero y la de los empleados que se reían? Exactamente. El pellizco a través del vestido, dice, recuerdo del vestido con los chicos, claro, porque esos chicos, digamos, los empleados, no dicen nada de sus vestidos. Pero ella arma que se ríen de sus vestidos, sexualidad, algo así, claro, como que, digamos, ¿qué lugar? No dice mucho Freud respecto a esto, pero es verdad, hay algo expuesto, digamos, de su sexualidad, porque a su vez, en el mismo momento que se angustia porque piensa que se ríen de sus vestidos, se descubre gustando. Teniendo. Esperemos un minutito, chicos, hasta que Nora se vuelva a conectar. Esperen, ahí está. ¿Otra vez?
Andábamos bárbaros, chicos. ¿Qué nos pasó? Esperen que voy Sí, a... antes de que te desconectes, se te tildó. esperen que averiguo si están usando la línea. Si me dan un segundo. Un minuto. Tomen su respiro, me lo tomo yo también. Ahí vengo, ¿eh? Espérenme. No lo sé por media hora. No, chicos, es Fivertel. Se fue la señal. Bueno, ¿ahora me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se ¿No se escucha. escucha? ¿Sí, no? Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Bueno, denme un minuto más para darles una idea y ya cortamos y charlamos un poco. Entonces dice, esto me parece interesante. En el recuerdo de la escena 2, él pone como escena 2 lo que ocurrió primero en el tiempo. Entonces se da toda esta inversión temporal de la que venimos trabajando. Pero lo interesante es que esa escena 2, como decía Jessica, cobra esta connotación sexual que provoca displacer nuevo, que provoca angustia a posteriori, recién en la pubertad. Ahora, esto tiene que ver con el desarrollo sexual o con que entre la infancia y la pubertad, digamos en los términos que Freud lo plantea acá, se construyeron esos diques anímicos que vuelven a aquello de la infancia ligado con una cuestión prohibida, con algo de la prohibición, pero algo de la prohibición que le atañe a ella. Porque si esto quedara solo del lado del pastelero, del atentado del pastelero, tal vez no hubiera insistido como compulsión. Pero que lo vuelve compulsión es su pregunta sobre por qué volvió otra vez. ¿No? Ese displacer, pondría de ese recuerdo. El punto donde ella no dispone del recuerdo del atentado es por esto que ella ubica como su mala conciencia oprimente. ¿Sí? Esto que insiste como displacentero. ¿Por qué? Porque entonces es como lo que veíamos en Elizabeth. ¿Por qué era conflictivo que tuviera un deseo erótico? ¿Por qué era conflictivo que ella hubiera salido con ese chico al principio y estuvo bárbaro y esto le generaba un conflicto que le hacía casi ligarlo como conciencia de culpa con la enfermedad del padre? Lo mismo ocurre con Emma. Digamos, ¿por qué para ella es angustiante que le gustara a uno de los empleados? ¿Por qué ese deseo, ese desprendimiento sexual, como lo plantea Freud acá, va apareado? No es que se enlaza, va apareado con angustia, ¿no? Entonces, en ese sentido, él habla de esta desfase temporal, digamos, entre lo sexual, ¿sí? El desarrollo sexual, dice él, es como si la sexualidad va siempre a destiempo de esa realidad psíquica que se va constituyendo. Y el inconsciente fuera casi, les diría, el testimonio de ese desfase temporal. Esa división, más que el inconsciente, la división inconsciente-preconsciente es lo que da cuenta de que hay algo de la sexualidad que es una especie de exceso, digamos, que siempre está en exceso o en defecto en cuanto a las posibilidades de representarla, de tramitarla. Y ese exceso o defecto, el otro indicio de que hay un exceso en lo sexual humano, por eso Freud acá, si bien no habla de la sexualidad infantil, si bien no habla del Edipo, esto le da las razones para poder construir esa teoría, ¿sí? Porque la pregunta sería, ¿por qué la sexualidad
sexualidad provoca angustia. Digamos, si nosotros podemos pensar que hay algo excesivo que genera esta necesidad de transcribir y traducir y reformular lo que se inscribió como signo perceptual, ¿sí? Y que en esa transcripción hay fallas, si esto ocurre, digamos, la pregunta es, pero entonces, ¿cómo lo sexual no es placentero? ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, no solo está construyendo una noción de aparato psíquico como aparato psíquico dividido, sino una noción de sexualidad específica del psicoanálisis y que aparta la sexualidad de la genitalidad o de la sexualidad estrictamente adulta. Porque con esto que está trayendo Freud acá, con la mala conciencia oprimente de Emma, nos está diciendo algo de la sexualidad infantil, aunque no la haya conceptualizado aún. ¿Sí? Profe, perdón que me interrumpa, tengo una pregunta que no me deja en claro esta cuestión de que en este primer momento, digamos, en este primer momento, digamos, Emma sintió placer digamos, lo que hizo el pastelero, que después en esa transcripción fallida, por así decirlo, justamente se transcribió en angustia, en displacer. No, acá no lo dice exactamente así. Él lo que va a decir es que en el placer, que esto se va a armar en la segunda escena, en el tiempo, pero primera en su recuerdo, en la escena 1 con los empleados, esa articulación placer y displacer. Lo que queda de la infancia pareciera que no estuviera connotado, digamos, por algo ni placentero ni displacentero, ¿no? Algo en exceso que se tiene que resignificar en estas transcripciones. Y lo placentero y displacentero va a aparecer en el segundo momento, donde se enlazan ambos. ¿Se acuerdan? Por eso es difícil, por eso es lo del destiempo que yo lo marco tanto. Porque queda ahí esto, porque no volvió más. ¿Pero por qué volvió? Nora, se te cortó un segundito y quedó la idea por la mitad. ¿Por dónde hoy? Es decir, yo decía que lo placentero y displacentero aparece más claramente en la segunda escena. Por eso en la segunda que es primera en el recuerdo, o sea, lo que Freud ubica en realidad como escena 1, que es la de los empleados, digamos, ahí está más claramente esto de un desprendimiento sexual como placentero y el afecto de terror, porque además lo dice así, afecto de terror. Entonces Freud va a decir que el displacer de aquella primera escena, segunda en los recuerdos, o sea, la escena 2 con el pastelero, ¿sí? El displacer vinculado a aquella escena solo aparece en este enlace con la escena de los empleados, o sea, Nachträglich, ¿sí? Ese atentado, como si hubiera, al principio Freud va a decir esta idea de como una especie de huella que debe resignificarse, que está ahí insistiendo, pero no aparece como un carácter de placer o displacer, porque el placer o displacer va a aparecer en la transcripción, en el entre un sistema y otro, entre inconsciente y preconsciente conciencia. Ahí está como la huida ante la risa de los empleados, y que a uno le gustó. Así se transcribe. Es extrañísimo, por eso decíamos, por eso Freud dice, pero esto es incongruente. Porque lo que ella puede decir es esto, pero bueno, cuando uno habla en análisis de las cuestiones que la angustian, habla así, habla con esos huecos. ¿Sí? Claro, ¿y por qué pasó esto? Y sí, y me pasa esto. Y el enlace aparece así, digamos, o sea, como un no enlace. Ahora, el placer y displacer aparece en la transcripción. O sea, en el entre los dos sistemas. Por eso fuerza la represión. ¿Contesto en algo tu pregunta?
Sí, Porque sí, en todo profe, caso esto, entendí. ¿entendés? Es decir, es como que aparece en astralis, a posteriori, y el a posteriori es la represión. Ese segundo tiempo, que vuelve aquello primero traumático. ¿Lo fue o no lo fue en ese momento? No lo sabemos hasta que no aparece como una situación angustiante en la actualidad, digamos, o en ese primer recuerdo. O sea, esto es muy interesante, me parece la pregunta es fantástica, porque lo traumático solo tiene eficacia, o solo sabemos de su eficacia en un segundo tiempo. Y podemos decir que lo que ocurre en el análisis, que es que ella va, como alguien puede ir a análisis hoy, estoy mal porque no puedo estar sola acá, o porque no puedo salir, o porque no me puedo vincular, o por muchas cuestiones. Y imagínense hoy, ¿cuántas razones hay para quedarse encerrado y no vincularse con nadie? Es más, nos están obligando a hacerlo, así que, digamos, pero es angustiante salir. Ahora, esa angustia de salir se puede asociar, se puede elaborar como una defensa normal, vinculado a todo lo que estamos viviendo, a lo que vivimos hace poco, recuerdo de los que disponemos, o esto otro, que vuelve eficaz algo que ocurrió antes, dice Freud. Y después va a estar la pregunta, ¿eso que ocurrió, ocurrió o no ocurrió? ¿Mm? Pero, digamos, dándole lugar más a los nexos causales que produce esa realidad psíquica que a los signos perceptuales de lo que ocurre. No sé si hay... Nora, se te tildó. Se las compliqué mucho. Pero una cosita, pero para que ella huyera de los empleados en un estado u otro. O sea, ella no disponía en absoluto de ese recuerdo cuando sintió terror. ¿Terror por qué? ¿Porque se reían de sus vestidos o porque uno le gustó? Perdón, Nora, pero se te tildó otra vez. ¿A dónde? ¿En qué parte? ¿El estado otro del otro? ¿Eso lo escucharon? No, en el momento en que decías lo de Ah. los signos perceptuales. Como que Bueno, era hasta ahí. hasta Hasta ahí. ahí. Entonces, vamos, bueno, coincide, porque Freud dice que, a ver, me escuchan acá, que el recuerdo de la escena 2, la escena del pastelero, no es algo de lo que Emma disponía cuando salió huyendo de los empleados. Entonces lo dice con esta imagen que para mí, si uno puede pensar de qué se trata lo inconsciente, es una frase espectacular esta, porque dice, o los nexos causales de los que él hablaba en la carta, él dice que está plenamente certificado, miren cómo lo dice Freud. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bien. Entonces, que este recuerdo, que acá se entreveran dos procesos, sí, ¿no? Que tiene que ver con el sistema. Que el recuerdo de la escena 2, o sea, la escena del pastelero, aconteció dentro de un estado otro que lo otro. Así lo escribe Freud en ese momento, 1890 y, no sé, 6, ¿no? Terminando el siglo XIX. Entonces, habla de esta alteridad radical de lo inconsciente, pero a su vez de la eficacia de esos nexos causales. Porque, ¿a qué se está refiriendo? A cómo operó ese recuerdo en ese afecto de terror cuando vio a los empleados reírse. Es como un recuerdo que opera y es eficaz, pero en un estado otro del otro, desde que no hay forma de que pueda disponer de eso. Hay una alteridad radical en los nexos causales inconscientes. Entonces, esto, el estado otro, ¿no? Y acá sí ubica ese otro estado de los recuerdos, otra actividad o eficacia de las representaciones, ¿sí? Alteridad de los procesos inconscientes, y sabemos de esos procesos por sus efectos, la angustia entre los empleados, la huida, ¿sí? Lo que aparece como compulsión, la que preguntaba por compulsión, es la huida como una repetición. Esa huida, que es lo que ella trae hoy con Freud, es el indicio de esa alteridad de lo inconsciente, de algo, de esto que está en lugar de otra cosa.
¿Mm? Bueno, acá está el esquema. Bueno, después, esto que lo que estuvimos viendo lo pueden ver en estas filminas. Entonces, ahí sí el síntoma sería la conclusión correcta. ¿Vieron? El rearma, todo. Si partíamos de un enlace falso, llegábamos a una conclusión falsa. En cambio, con la reconstrucción de esta escena, que es la escena de su infancia, resignificada a posteriori adquiriendo una eficacia traumática, entonces el síntoma, claro que es la conclusión correcta, la huida. ¿Mm? Claro, entonces, esto que traía la compañera también, el desprendimiento sexual apareado con angustia, no es el afecto vivenciado en la escena del atentado del pastelero, sino el displacer nuevo que provoca su recuerdo en un estado u otro. ¿Sí? Esta es la idea de transcripción de la carta. Transcripción como no traducción de un sistema a otro. ¿Se entiende? Acá. El desprendimiento sexual apareado con angustia no es el afecto vivenciado en la escena del atentado, sino el displacer nuevo provocado por el recuerdo. Pero un recuerdo que se produce en un estado u otro. ¿Mm? Bien, hasta acá llegamos. Después esto está retomado, enlazado con lo que vimos en la carta 52. Después les dejo este material también. ¿Se pescó la idea? Vieron que tenemos que ser flexibles para pensar la cuestión de la temporalidad, ¿no? Cómo esto se disloca y se complejiza a partir de pensar lo traumático de lo sexual. Bueno, la próxima, y esto lo vamos a reformular, bárbaro, me alegro. Lo vamos a reformular cuando veamos la regresión también, ¿sí? La regresión en el sueño como una actualización, si quieren ya lo pueden anotar, como para de un deseo inconsciente, como actualización de un deseo reprimido, no como regresar a un modo de percepción originario. Esta es clave. Todo lo que vamos viendo de la carta 52 nos permite pensar la regresión de una manera menos psicológica y más psicoanalítica. Mayu, ¿vos querés señalar algo para que retomemos o veamos qué hora es? Ya estamos menos 10. No, Nora, muy buena la clase. La verdad que me parece que este punto del proyecto, cuando habla de Emma, es muy claro respecto de la carta 52. A ver, alguien que quiera preguntar algo, Julieta. Julieta, ¿te acordás? Vos eras la que me habías pedido la carta 52, si ya estaba en la bibliografía, ¿no? Una vez que habías escrito, sos vos, que habías mandado un mensaje. Y ahora, que ya lo vimos tanto, ¿se te va aclarando un poco? Ah, disculpe, la regresión como actor. Bien, bárbaro, Julieta. La regresión, pero esto me anticipé a lo que vamos a ver, como actualización de un deseo inconsciente, reprimido e infantil, dice Freud. Pero no como regresión a un modo de percepción originario. O en todo caso, problematizar esa idea, que también está en Freud. Porque Freud va a tomar este tipo de transcripciones en el capítulo 7, ¿no? Hablando de los signos perceptuales, de lo inconsciente y de lo preconsciente. Pero va a trabajar todo el tiempo en la división, en ese pasaje entre lo inconsciente y lo preconsciente. Y en esa división, y esto me anticipa a lo que vamos a ver la semana que viene, en esa división entre inconsciente y preconsciente es donde opera el trabajo del sueño. En esas transcripciones o traducciones fallidas. ¿Sí? Ahí está operando el trabajo del sueño y sus operaciones. Lo mismo ocurre con el síntoma, son esas operaciones, la condensación, el desplazamiento. En el sueño se agrega el miramiento por la figurabilidad, en el síntoma no. ¿Estamos? ¿Algo más, chicos? Pregunten ahora todo. Si quieren, escúchenme, está el foro, que es para las consultas. Todavía no inauguramos las consultas, porque yo supongo que al no haber parciales así a la vista, por lo menos por ahora, nadie los usa. Pero bueno, está la consulta, está consulta viernes y consulta miércoles, que pueden ahí buscar, preguntar cosas.
¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Dejamos acá, les parece? Sí, profe, quedó re claro. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, esto lo subimos. Bueno, bárbaro. Me alegro que se hayan sentido a gusto. Nos vemos la próxima entonces. Empezamos con el sueño de la inyección de Irma y el trabajo del sueño. Bueno, muchas gracias. Muy lindos comentarios. Anímense a hablar, ¿eh? Pueden chatear todo lo que quieran. Tal vez algunos no hablan porque no disponen del micrófono, pero hablen porque somos pocos y se puede charlarlo más bien. Bueno, un gusto. Nos vemos. Chao, Mayumi. Adiós. Que estén bien.